Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto a la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la clase del día 10 de junio, que corresponde a la materia de Criminología en los subtemas de tratamiento penitenciario. Bien, ¿en qué consiste el tratamiento penitenciario como lo hemos venido trabajando en el tratamiento dentro del penal, el sistema penitenciario? Hoy nos toca hablar del tema del tratamiento penitenciario, el cual nos indica que consiste en las actividades dirigidas a la consecuencia de la reeducación y la reinserción de los penados para hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley. Bueno, el tratamiento penitenciario es la función que cumple dentro de los penales, como su nombre lo dice. Es reeducar para poder reinsertar al individuo pues a la sociedad y que ya no vuelva a delinquir, porque sabemos y tenemos en conocimiento que las personas vuelven a veces a reincidir, sino a delinquir. En algún término los han escuchado de esa manera, pero también tenemos el tema de reincidir. Bueno, dentro del tratamiento penitenciario, ¿qué es? Bueno, son una serie de actividades desarrolladas dentro de la prisión para que llegue a la finalidad o el objetivo de resocializar la pena privativa de la libertad, o sea, reducir, reestructurar y que la persona pues en su momento cuando salga a la libertad o a la sociedad, pues no cause o genere algún otro conflicto. Bien. Asimismo, tenemos cuáles son los tipos de tratamiento penitenciario. En la práctica del tratamiento se manifiesta en programas en concreto a los presos en la asignación individualizada, independientemente que todos están cumpliendo una pena para cada delito o para cada individuo debe de hacer una serie de actividades específicamente personal, ya que su situación penitenciaria, pues lo que les decía, los grados, el régimen de la persona que está dentro, si de primer grado, segundo grado o tercer grado, ¿sí? Entonces todos esos tenemos que hablar, porque no es lo mismo un robo que una violación, que lesiones. Entonces todos esos tipos de delitos se debe de tratar de manera personal, única, exclusiva, para que hablemos de una buena reinserción más adelante. Y el trabajo o el tratamiento penitenciario dentro del cerezo o del ceferezo, pues podamos hablar de que es una persona que pues va a salir a la sociedad y no va a volver a transgredir, no va a volver a lesionar o va a poder ocasionar más conflictos dentro de esta. Dentro de estas fases del tratamiento penitenciario se caracterizan algunas, como es dentro de las fases del tratamiento, pues tenemos en primer lugar la fase de observación, diagnóstico y clasificación. ¿A qué se refiere la fase de observación, diagnóstico y clasificación? Bueno, la fase de observación es que, como su nombre lo dice, vamos a observar el comportamiento de la persona, vamos a ver qué tanto o cómo se desenvuelve en ese entorno y asimismo lo vamos a diagnosticar y lo vamos a clasificar. Por lo tanto, entonces, por eso les decía que cada tratamiento es individual. ¿Sale? Dentro de la fase de alta seguridad, pues tenemos que ver el periodo de la persona que va a estar purgando una pena. En la fase de mediana seguridad, ¿qué tanto puede convivir con las personas? ¿Qué tanto se desenvuelve? Y fase mínima de seguridad es un periodo abierto donde pueden dar por todos lados, se le puede dar hasta la fase de confianza, ¿no? Donde es una persona que no podemos estarla vigilando al 100%. ¿Por qué? Porque tal vez su delito fue menor, se está comportando, está respondiendo al tratamiento, dentro de la intervención psicológica, psiquiátrica, criminológica, médica,
en la cuestión de la fase de la terapia ocupacional, de lo que genera dentro de las labores dentro del penal o del cerezo, ceferezo. Entonces es conforme va a responder el individuo. También tenemos que en México que conocer cómo es el tratamiento penitenciario. Bueno, el tratamiento penitenciario intenta modificar una conducta, disminuir los niveles de agresividad, lo que veníamos hablando, de frustración, que hacen que el individuo se considere antisocial o se aísle, que no logre participar e interactuar con los demás por sus impulsos negativos. Así también no solo afectan a la persona que está interna, sino afecta a su entorno, los demás internos. Por eso dice que unas partes en total encierro, otras semi-encierro y otras en total libertad, pero dentro del penal. ¿Cuándo surge el tratamiento penitenciario en nuestro país? Bueno, en nuestro país, a los antecedentes inmediatos del sistema carcelario penitenciario que hoy lo conocemos, empezó en 1525 con las llamadas Ley de Indias. Estas leyes se encuentran como antecedente de cómo eran las cárceles, el trato al delincuente, por llamarlo así, y de la función objetiva. Hoy tenemos el tratamiento penitenciario, pero también va centrado en derechos humanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Dentro de estas también, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento penitenciario? Pues dirigir al interno para lograr que sea una persona de capacidad de vivir respetando la ley y no alterando el orden público. ¿Cómo se clasifican los presos? Ustedes irán a preguntar. Bueno, al distinguirse estos tipos de establecimientos penitenciarios, pues vamos a hablar de preventivos, de cumplimiento de penas y especiales. Los centros de cumplimiento se dividen en encerrados, ordinarios y abiertos. Los establecimientos especiales son de tipo hospitalario, psiquiátrico y rehabilitación social. ¿Que el tratamiento penitenciario o pospenitenciario qué es? Bueno, el sistema pospenitenciario consiste en el conjunto de funciones que fueron establecidas al lograr la reinserción de la persona que estuvo en prisión. O sea, después de prisión tiene que seguir llevando este tratamiento para ver cómo está evolucionando, cómo está reaccionando y así sucesivamente. Bien, las diferencias entre la cárcel y la prisión son bastante grandes, ya que a pesar de que los términos a utilizarse indistintamente pertenecen a las cárceles que han recibido una sentencia, tienen menos seguridad que las prisiones o son una estancia temporal. Todo depende cómo esté la persona indiciada ahí. ¿Cuántos sistemas penitenciarios existen? Pues existen muchos. Entre esos, tenemos un total de 317 centros, 15 centros penitenciarios federales y 251 penitenciarios estatales y 51 especializados en tratamiento interno para adolescentes. Entonces es como se integra. ¿Cómo vamos a lograr la reinserción social? Bueno, uno de los modelos que prevalece en la reinserción son las acciones, estrategias, a través de tratamientos y programas en base al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, así como el seguimiento y vigilancia de los preliberados. Lo que les decía hace rato, dentro del penal, pues hay muchas actividades a realizar, entre una de esas las deportivas y las de educación, pues para poder lograr el objetivo. Pero uno de los más importantes es aquella persona que dice, bueno, es que delinquí porque no tenía en qué trabajar. Bueno, les dan herramientas para que en su momento cuando salgan se puedan defender con una labor, con una técnica profesional. Bueno, ¿qué importancia tiene que haya una clasificación penitenciaria? ¿Y cuáles son? Bueno, pues la clasificación es muy importante, ya que en muchos aspectos la gestación de las prisiones entre seguridad y los reclusos
el personal penitenciario, el público en general, la custodia humana, los reclusos y la capacidad de adaptar a cada persona la planifican en los casos de las penas. Bueno, por eso les decía hace rato, están los lugares cerrados, semiabiertos, abiertos. Hay que ver por qué están clasificados así, pues de acuerdo a su delito, de acuerdo a su pena y de acuerdo a lo que bueno, ya mencioné delito. Entonces, chicos, esa es la importancia de un buen tratamiento penitenciario, que todos estos aspectos que les mencioné, como el trabajo, el deporte, hasta la espiritualidad en algún momento llega a tocar aquí, ¿no? También hay gente que dentro de los cerezos pues pide una orientación religiosa de cualquier tipo. Entonces, bueno, todo esto forma parte de un vínculo de tratamiento para lograr que el individuo que salga sea una persona de bien. Bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho la atención. Espero que si existiera alguna duda me la hagan saber. Estoy para servirles y les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego.